Cuando Pablo regresó de su viaje de negocios, yo estaba mirando por la ventana. Sin siquiera girar la cabeza, le pregunté, ¿te gusta tanto ella? Él me ignoró. Después de un momento de silencio, le dije, acaba de haber un accidente de coche abajo. Se quedó paralizado. 2 segundos después, bajó corriendo como un loco. Bajé la mirada y respondí a la persona en mi teléfono, tú ganas. Capítulo 1. Cuando Pablo volvió otra vez, ya se había quitado la corbata. Preguntó en voz alta, ¿qué clase de locura estás haciendo ahora? Sabía por qué estaba enfadado, porque el supuesto accidente abajo no era más que un repartidor que dejó caer un paquete. Él echó un vistazo. Confirmó que la chica que había bajado del coche con él no estaba herida. Y luego volvió corriendo arriba, convencido de que yo estaba perdiendo la cabeza. Encendí un cigarrillo. Aún así, no podía calmarme. Alzando los ojos para mirarlo, dije, Pablo, divorciémonos. Él se quedó helado. Luego se acercó para tocarme la frente, como si me estuviera revisando. Parecía amable, sin fiebre. ¿Qué tonterías estás diciendo? Apagué el cigarrillo, y le dije seriamente, si no nos divorciamos, voy a poner los cuernos. Él ya se había dado la vuelta, quitándose el abrigo, respondiendo con indiferencia. Entonces por lo menos busca a alguien limpio. No me traigas enfermedades. Hice una pausa. De acuerdo. Los movimientos de Pablo se detuvieron. Su mirada se clavó en mi rostro. Haz lo que te dé la gana. Capítulo 2. No era la primera vez que recibía un mensaje de él, como socio comercial nuestro. Benjamín nunca se preocupaba por el progreso del proyecto. En cambio, me enviaba fotos en vivo de Pablo con otra mujer. Camila, tu hombre te está poniendo los cuernos. Yo estaba claramente en una reunión. A través de la mesa. Benjamín estaba sentado justo frente a mí, observándome con interés. Mi rostro palideció delante de todos. Salí de la sala de reuniones, pero él me agarró. Camila, ¿estás entrando en pánico? Mierda, no podía controlar mi vergüenza y mi ira. ¿Qué esposa no entra en pánico cuando su marido la engaña? En el pasillo, Benjamín se inclinó, su aliento pesándome encima. ¿Y si te digo que llevan juntos 3 años, aún sin entrar en pánico? Un zumbido explotó en mi cabeza, y mi primer pensamiento fue, no lo creo. Durante estos 3 años, Pablo siempre había estado a mi lado, flores y sorpresas en cada día especial. ¿Cómo podía ser? Pero Benjamín parecía saber lo que estaba pensando y soltó mi mano. ¿No lo crees? ¿Quieres apostar conmigo? Capítulo 3. Los sentimientos entre 2 personas. ¿Cómo podrían convertirse en una apuesta? Rechacé a Benjamín. Después de volver a casa, recibí otra vez un regalo de Pablo, una pulsera de oro rosa de Bulgari. En mi muñeca llevaba una exactamente igual. Era el modelo que él me había regalado la última vez. Pablo siempre era cuidadoso. En nuestros 5 años juntos, nunca me había dado un regalo repetido. Mi corazón se hundió de golpe hasta el fondo. Él me abrazó por detrás. ¿Te gusta, esposa? Llevo una semana sin verte. Tu marido te ha extrañado mucho. Su voz fue bajando poco a poco. Su mirada cayó sobre la caja del regalo. Luego frunció el ceño. ¿Qué pasó? ¿El dependiente me dio el modelo equivocado? Observo detenidamente su expresión. Pablo frunce el ceño. No hay culpa en su rostro, solo frustración por un posible error. Esposa, quizá el dependiente puso el modelo equivocado. Esta noche se los mando para que lo cambien. Sonreí, con una voz suave y baja. No te molestes. Mientras sea un regalo que tú escogiste especialmente para mí, a mí me encanta. Su expresión se congeló un instante, y después, una lluvia de besos finos cayó sobre mí, repitiendo una y otra vez, perdóname, la próxima prestaré atención. Capítulo 4. Demasiado perfecto. Si la esposa de Pablo no fuera yo. En la noche. El expediente de Gardenia estaba sobre mi escritorio. Pablo la mantenía en la ciudad H. Acababa de graduarse. Tenía un aspecto muy inocente. Solo que fue engañada por mis personas. Le dijeron que el negocio de Pablo podría estar en problemas. Y rápidamente reservó un vuelo para regresar ese mismo día. Aquel día, Pablo suspendió la reunión de accionistas. Y bajo la lluvia torrencial, fue al aeropuerto a recogerla. Benjamín estaba sentado frente a mí, sonriendo de una forma insoportable. ¿Por qué no quieres apostar conmigo? ¿Tienes miedo de perder? Giraba el encendedor en su mano. En el círculo todos saben que Pablo adora a su esposa. No me creo esa frase. También tengo curiosidad sobre si yo misma me la creo. Cerré los ojos.
Dejé que el olor del queroseno se metiera en mi nariz. ¿Y la apuesta? Apostemos por ese terreno al este de la ciudad. Abrí los ojos de golpe, mirándolo sorprendida. Benjamín encendió un cigarrillo. ¿Qué pasa, Camila? Finalmente dije, de acuerdo. Capítulo 5. Esa noche. Abrí la laptop de Pablo. La contraseña. Seguía siendo mi fecha de nacimiento. El ordenador estaba vinculado a su WeChat. Afuera la lluvia caía con un estruendo constante. Relámpagos y truenos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Pablo abrió la puerta. Su mirada cayó sobre la computadora en la mesa de centro. La pantalla estaba congelada en la ventana de chat con Gardenia. Ella le había enviado la foto de la nueva pulsera de Bulgari. Pablo, me equivoqué. La pulsera que me llevé fue este modelo, pero este también me queda bien, así que no lo cambiaré. Sí. El color se fue de los labios de Pablo poco a poco. Así que, fuiste tú quien la engañó diciendo que mi negocio tenía problemas, ¿verdad? Lo miré en silencio. Pablo cerró los ojos. No recurras a métodos con ella. Camila. Capítulo 6. Pablo lo tenía muy claro. Mentir en algo así no serviría de nada. Por eso me lo contó todo sin ocultar nada. Él y Gardenia fueron un accidente. Hace 3 años. En una cena de negocios. Había bebido demasiado. Pensó que era yo quien había ido al hotel a recogerlo. Y sin saber cómo, se dejó llevar por el impulso. Cuando terminaron y se despejó, vio a Gardenia llorando desconsolada, gritando que iba a llamar a la policía. En ese momento, la primera reacción de Pablo fue que yo no podía enterarme. Le dio mucho dinero a Gardenia, pero ella no lo aceptó. Se dio la vuelta y salió corriendo. Él la siguió y vio en la universidad el ambiente en el que vivía. Pablo hizo una pausa y siguió diciendo, ella vivía muy mal, hasta que él, por otros medios, empezó a ayudarla. Ella se sintió agradecida, pero también trabajaba duro. Con el tiempo, él empezó a sentir algo, y Gardenia, al final, también se dejó tocar por su sinceridad, y así, se les fue de las manos. Pablo se presionó las sienes con dolor. Ya lo investigué. Ese día en el hotel, Gardenia estaba llevando agua a otra habitación. No hubo ningún tipo de trampa. Échame la culpa a mí. Ella de verdad no lo hizo a propósito. Yo estaba sentada en el sofá frente a él, mirándolo, pero dentro de la manga, mis dedos temblaban sin control. 3 años atrás, yo había asistido a todas las cenas de negocios de Pablo, excepto esa vez. Yo tenía un embarazo ectópico. El día de la cirugía, Pablo aún me abrazaba con dolor. Esposa, lo siento. Capítulo 7. Pablo me prometió que la rompería definitivamente, que volvería a la familia y usaría el resto de su vida para compensarme. Ese día yo permanecí en silencio, pero cigarrillo tras cigarrillo, Pablo me amaba. Por eso la mayor parte de su vida y sus bienes estaban en mis manos. También era la razón por la que me atreví a aceptar la apuesta de Benjamín. Pero me pregunté, este Pablo, manchado, aunque regresara a la familia, ¿podría yo aceptarlo? Esa noche, eché a Pablo de la casa, y me quedé sola, perdida. Capítulo 8. Después de eso, Pablo parecía realmente haber cortado todo contacto con Gardenia. Me informaba en todo momento de dónde estaba, hasta que Gardenia quedó embarazada. El informe del embarazo fue Benjamín quien lo dejó en mi escritorio. El nombre de Gardenia, y en la última línea, claramente escrito, embarazo intrauterino temprano, ecografía, 5 semanas y 4 días. Soplaba aire caliente en mi oficina. Pero mis dedos, poco a poco, se helaron hasta encogerse con vergüenza. 5 semanas y 4 días. Fue la noche en que Pablo prometió terminar con ella, y yo lo eché de casa. Cerré los ojos. El corazón se me encogió. Sonó la línea interna. La recepcionista, ansiosa, jefa. Abajo hay una mujer llamada Gardenia que insiste en verla. Capítulo 9. Apenas entró, se quedó mirando el informe de embarazo sobre mi escritorio. Sonrió con frialdad. Camila, no es necesario que me vigiles tan de cerca. Encendí un cigarrillo. Ella frunció el ceño y retrocedió. Estoy embarazada, Camila. Espero que tengas respeto. ¿Respeto? Aplasté ligeramente la colilla. Levanté la mirada y le pregunté. Universitaria, ¿tu carrera era destruir familias ajenas? Se puso roja por mi ataque, pero enseguida volvió a enderezar la espalda. Al principio, yo no quería, insinuando que Pablo la persiguió sin descanso. Y entonces, si no querías, ¿por qué no llamaste a la policía? Gardenia pareció sorprendida. Si hubiera llamado a la policía, tu marido quizá estaría en la cárcel ahora mismo. Así que no llamaste a la policía.
lo convertiste en tu Pablo, y ahora que ya no te basta con jugar con él, vienes con este pedazo de carne podrida a exigirme algo. ¿Es eso? Su expresión cambió, protegió su vientre con ambas manos y alzó la voz. El niño no tiene la culpa, señora Liao. Entre los adultos, por favor no maldigas a mi hijo. Me reí. Quien hace de zorra y quiere parecer santa, hable claro. ¿A qué viniste hoy? La expresión de Gardenia cambió varias veces, hasta que perdí la paciencia. Pablo dijo, que tú ya no puedes tener hijos. Capítulo 10. A pesar de estar preparada. Aún así, por las palabras de Gardenia, sentí que la cabeza me daba vueltas, un zumbido en los oídos. Apreté el borde del escritorio, casi perdiendo el control. Ella se acercó lentamente hacia mí. Camila, yo no pensaba afectar tu vida. Fuiste tú quien insistió en engañarme para que regresara a la ciudad. Pero ya que has puesto tus ojos en mí, hablemos claro. Que tú no puedas tener hijos es tu problema, pero no deberías dejar que Pablo se quede sin descendencia. Pa. El chasquido cortó su voz. Mi palma temblaba. Lárgate. Ella se quedó inmóvil, terca. Efectivamente, unos segundos después, la puerta de la oficina fue empujada de golpe. Pablo entró corriendo. Instintivamente buscó su figura, y cuando vio la marca en su rostro, su expresión cambió. La tomó bruscamente y la escondió detrás de él, su voz temblando. Camila, ¿estás loca? ¿Sabes que ella? Pablo se detuvo a tiempo. Yo lo ayudé a completar la frase. Si sé que está embarazada. Su rostro palideció. Miró hacia Gardenia. Ella, mordiéndose el labio, le indicó en silencio que mirara mi escritorio. El informe de embarazo estaba allí mismo. El aire se volvió espeso. Pablo se enfureció. Investigaste a Gardenia. Camila, ¿por qué hiciste eso? Ya te lo prometí. Voy a terminar con ella. No nos estamos contactando. Capítulo 11. Afuera. Algún empleado cerró la puerta que él había dejado abierta. Los ojos de Pablo estaban enrojecidos. Este niño es una bendición del cielo. Por más enfadada que estés, el niño es la línea que no se cruza. Él protegió el cuerpo de Gardenia. Y delante de todos, salió de mi oficina, de la forma más humillante, y colocó a Gardenia en un departamento del mismo complejo residencial que nosotros. Pablo dijo que no se divorciaría de mí. Sé que has sufrido. Cuando nazca el niño, te lo entregaré. De cara a los demás, diremos que es tu hijo biológico. Después los tres, viviremos juntos. Te compensaré toda la vida. Le lancé un vaso. Golpeó su pie. ¿Y no temes que yo estrangule a ese niño? Él me miró fijo. En sus ojos no sabía si había amor profundo o lástima. No lo harías. Camila, tú no harías eso. Él estaba convencido de que yo solo era dura de boca pero blanda de corazón. Así como estaba convencido de que yo nunca cruzaría la línea. Capítulo 12. Nos separamos por completo. Pero él, a cada momento, expresaba su deseo de volver a la familia. Todas las mañanas me preparaba la leche que me gustaba. Por las noches, a través de la pared, me enviaba mensajes. Camila, sé que eres la que más ama la limpieza. Me he lavado muchas veces. No la volveré a tocar. Antes de que puedas perdonarme, me mantendré limpio para ti. Camila, te amo. Pablo me tenía estudiada hasta el fondo. Sabía muy bien cuánto me importaba que él no estuviera limpio. Y por supuesto, también le importaba que yo estuviera limpia. Por eso, los modelos que contrataba cambiaban una y otra vez. Por eso, aunque yo no regresara por las noches, Pablo no se preocupaba. Para el tercer día, los modelos masculinos se habían ido, la última tanda expulsada, y vi a Benjamín de pie en la puerta. Entró, cerrando la puerta con una mano. Por un desgraciado como él, te has dejado así, realmente nada elegante. Dejé mi taza, intenté parecer tranquila, perdí la apuesta. El terreno del este de la ciudad es tuyo. Su sonrisa se relajó, entonces lo acepto con gusto. La música sonaba suave. Benjamín se sirvió una copa de vino. Camila, anímate. Verte así, casi me hace sentir que gané sin mérito. Las copas chocaron. Una inexplicable competitividad me subió por dentro. Lo tomé de la corbata de un tirón. ¿Quieres ganar de una forma más elegante? Oí mi propia voz. Dime, tú, ¿estás limpio? Capítulo 13. Toda la noche. Lucidez mezclada con caída. Solo recuerdo el rostro alzado de Benjamín y su voz tensa. Me despertó una llamada. Al tantear el teléfono, toqué sin querer el altavoz. Camila, la voz de Pablo salió del auricular. ¿No estás en la oficina? Fui a dejarte leche, pero la recepción no me dejó subir. Al otro lado del teléfono, se escuchó vagamente la voz suave de una mujer. Ya contestó. ¿Pablo?
Yo aún no salía del todo del caos mental, pero un brazo se deslizó por debajo de mi cuello. ¿Los desgraciados se despiertan tan temprano? En el teléfono. Todo quedó en silencio de golpe. La voz de Pablo se elevó bruscamente. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás contestando el teléfono de Camila? Su voz era tan fuerte que por fin me aclaró un poco la mente. Miré a Benjamín y apagué el altavoz. ¿Quién sea tiene algo que ver contigo? Camila, estás casada. ¿No lo sabes? Ni siquiera puedes. Alejé el teléfono y lo apagué. Tomé mi ropa y miré hacia la cama. Voy a la oficina. Tú, mejor no vayas. Pablo vendrá aquí enseguida. El hombre alzó una ceja, como el tercero en discordia. La verdad me gustaría ver la escena de Pablo pillando a su mujer. Mejor dedícate a entrenar tu cuerpo. En realidad, tenía una frase más. Un hombre solo limpio, sin técnica, tampoco sirve. El rostro de Benjamín se congeló. No es mi primera vez. Con un dejo de resentimiento, dijo, Camila, no tienes corazón. La vida ya estaba hecha trizas. ¿De dónde iba a sacar yo corazón? Al llegar a la oficina, la recepción intentaba detener a un Pablo fuera de sí, cuando me vio llegar sola. Su expresión aflojó un poco, hasta que se acercó lo suficiente para ver las marcas rojas en mi cuello. El rostro de Pablo se tornó feo. Por fin comprendió que cuando dije que iba a engañarlo. Jamás fue una amenaza, fue real. Pareció enloquecer. Con los ojos rojos se lanzó hacia mí. Camila, ¿qué hiciste? ¿De verdad estuviste con otro? ¿Sí o no? ¿Quién te permitió buscar a otro? En el edificio. Varias recepcionistas estaban espiando. Le sonreí a Pablo. ¿No fuiste tú quien me dio permiso? Pero tranquilo. La persona que escogí es absolutamente limpia. Pablo enloqueció, murmurando algo mientras corría de vuelta. Y la última frase, por fin la escuché. Eso es imposible. No lo creo. A estas alturas. Que lo crea o no, ya no es algo que me preocupe. Capítulo 14. Apenas entré a la empresa. Sonó mi móvil. El abogado me llamaba. Los bienes matrimoniales ya estaban listos. Sí, durante este tiempo, he estado haciendo el inventario de todos nuestros bienes dentro del matrimonio. Habíamos adquirido varios fondos y propiedades, además de las acciones vinculadas a las dos empresas. Algunas cosas no podían medirse con valor de mercado, solo se podían estimar mediante certificación. Preparé el acuerdo de divorcio y envié un mensajero para entregárselo, pero la respuesta fue que Pablo no estaba en casa. Llamó al mensajero y colgó varias veces. No tuve más remedio que enviarle un mensaje. Si no aceptas el acuerdo, ¿piensas armar un escándalo en el juzgado? En la pantalla, aparecía continuamente, escribiendo. Solo después de mucho tiempo, llegó su respuesta, con un tono cansado. Camila, pero tú también fuiste infiel. No es necesario llevar esto tan lejos. Le respondí con un emoji de sonrisa. No lo fui, ¿sabes? Imaginando su colapso del otro lado de la pantalla. Agendé una sesión de raspado corporal, siguiendo los moretones del cuello. Raspé cada rincón de mi cuerpo. ¿Infidelidad? Pues ya le devolví el sombrero, pero él solo puede sufrir, sin pruebas contundentes. Nunca podrá controlarme. Capítulo 15. Me mudé al apartamento donde vivía antes de casarme. Pasaron pocos días, y apareció una figura frente a la puerta. El rocío del otoño había caído en capas, empapando sus hombros. La voz de Pablo era ronca. Estoy dispuesto a enviar a Gardenia de vuelta a la ciudad H, aunque había imaginado que Pablo podría encontrar este lugar. No pensé que lo primero que dijera sería enviar lejos a la madre de su hijo. Pablo añadió, envió a Gardenia de regreso. Cuando nazca el niño, se lo daremos a mis padres. Yo no volveré a verlos. ¿Te parece? Me reí. ¿Viniste especialmente hasta aquí para contarme chistes? Sus ojos tenían una súplica. Déjale un hijo a la familia. En el futuro estaré contigo. Camila, después de todo tú también, podemos dejarlo a mano. Sí. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Quién te dijo que yo fui infiel? Sus ojos rojos. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Viste que, el amante, dónde está? Su mirada pasó por detrás de mí. Me hice a un lado, sin esconder nada, pero en la alfombra solo estaban mis tacones. No había rastro de ningún hombre entrando en casa. Sus pupilas temblaron un poco, mirándome con duda, pero la respuesta que quería. Yo no se la di. En cambio, le dije, si querías un hijo, podías habérmelo dicho antes. Se quedó allí, torpe. Al principio pensé que con tenerte a ti me bastaba, pero ahora, mis padres están tan angustiados por el tema del niño. No puedo. Solté una risa fría. Tus padres saben que, a su edad,
¿Todavía tienen que cargar con tus problemas? Pablo se quedó rígido. Le agarré el cuello de la camisa. Si tus padres están tan preocupados porque haya un heredero, ¿por qué no les pides que te den un hermano menor? Su cara cambió. Lo solté. Lárgate. 3 días. Si no firmas, dejaré que los internautas disfruten de la evidencia de tu infidelidad. Cerré la puerta de un golpe. Benjamín salió del balcón. Le sonreí. Benjamín, realmente te hice pasar un mal rato. Capítulo 16. Pablo aún así envió a Gardenia lejos, usando como excusa su regreso al hogar, probablemente, gracias a la experiencia con Gardenia. Empezó a lanzarme dinero, transferencias, remesas, artículos de lujo de la temporada. Yo los recibí todos. Benjamín estaba sorprendido. Pensé que los rechazarías. Después de todo, él, sucio, ¿verdad? Completé por él, y aún así sonreí, pero el dinero no está sucio. La propiedad en común debe dividirse, pero los artículos personales no se incluyen en la división, a menos que Pablo, perdiendo la vergüenza, quisiera reclamarme esas cosas. Volví a enviar otro acuerdo. Pablo finalmente descubrió que los regalos no servían, así que trajo a su madre. Mi suegra habló con toda su buena voluntad. Lo que Pablo hizo esta vez fue imperdonable, pero también te ahorró el sufrimiento de dar a luz. Camila, él me prometió que nunca volverá a cometer un error. Déjenlo atrás. Después de tantos años, desde que me casé con Pablo. Ella siempre había sido amable conmigo, y ahora Pablo la enviaba como última carta bajo la manga. Bajé la mirada y cambié mi forma de dirigirme a ella. Señora, voy a viajar por trabajo. No hace falta perder tiempo con esto. Ella apretó el puño con incomodidad, forzando una sonrisa. ¿A dónde planea ir Camila? Yo puedo acompañarte. Viajamos para distraernos. Así que, mi suegra, en el extranjero conmigo. Vio a Gardenia en una tienda para madres y bebés. Ella salía con el móvil levantado, sonriendo dulcemente mientras decía, cariño, es que el bebé y yo, te extrañamos mucho. Alzó la mirada, y su sonrisa se congeló en un segundo. Del teléfono salió la voz de un hombre. En unos días, cuando Camila esté tranquila, iré a verte. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué no hablas? Me acerqué con mi bolso. Tu esposa y tu bebé se encontraron con tu mamá y tu exesposa. Gardenia palideció, se llevó las manos al vientre y retrocedió. Camila, ¿cómo estás aquí? Su teléfono cayó dentro del carrito de compras. Pablo gritaba desde el otro lado. Camila, no la toques. Camila, ella está embarazada. ¿No quieres divorciarte? Te lo prometo. Capítulo 17. En un país extranjero. Estaba admirando el nido de amor que Pablo había preparado para Gardenia. ¿Cuánto cuesta al mes? $5,000. Gardenia se sintió avergonzada. 8,000. Oh, asentí, calculando en silencio cuánto había gastado Pablo para mantener esta aventura extramarital. Al final, todo tendría que recuperarse. Mi suegra tenía el rostro sombrío. Camila, ese dinero mamá te lo repondrá. 13 horas. Gardenia se quedó dormida una vez, sosteniendo su vientre. Pablo finalmente llegó, con un retraso enorme. Entró apresurado, y lo primero que hizo fue mirar por toda la casa. Al no ver a Gardenia, me agarró los hombros. Tú ya lo tienes todo. Me tienes a mí, y tienes mi amor. Camila, ¿por qué no puedes dejarla en paz? Gardenia solo tiene a mi hijo en su vientre. Mi suegra de inmediato le sujetó la muñeca. Pablo, cálmate. Esa mujer está en la habitación. Gardenia salió con los ojos adormilados, con voz sorprendida. Cariño, volviste. Pero al recordar la situación actual, cerró la boca. Pablo me soltó, la mirada, perdida. Es que estaba algo ansioso. Entonces saqué de mi bolso, uno por uno, los objetos, el informe de embarazo de Gardenia, la prueba de paternidad recién recibida, y la grabadora que estaba subiendo el audio en ese mismo momento. Pablo, parece que habrá que modificar el acuerdo de divorcio. El 50% de los bienes, probablemente no será suficiente. Capítulo 18. Exacto. Esta también era la razón por la que tardé tanto. En el extranjero, a diferencia del país. Con dinero era posible conseguir la sangre venosa de la señora Gardenia. Ahora ya tenía completamente reunidas las pruebas de la infidelidad de Pablo durante el matrimonio, aunque no pudiera dejarlo sin un centavo. Una compensación sustancial era más que suficiente. La grabadora reproducía sus gritos. Tú ya lo tienes todo. Me tienes a mí, y tienes mi amor. Camila, ¿por qué no puedes dejarla en paz? En el vientre de Gardenia está mi hijo. Tú ya lo tienes todo. Me tienes a mí, y tienes mi amor. Camila,
¿Por qué no puedes dejarla en paz? En el vientre de Gardenia está mi hijo. Sonreí ligeramente, subido a la nube con un clic. Si te gusta, Pablo, quédate la grabadora como recuerdo. El rostro de Pablo se fue quedando blanco. Me has manipulado una y otra vez. Me levanté, mirándolo a los ojos a la misma altura. Porque esto es lo único de valor que te queda. Quiero el 90% de los bienes. ¿Alguna objeción? Pablo soltó una risa amarga, tomó el acuerdo, y firmó su nombre con varios trazos rápidos. Camila, ¿estás segura de que no te arrepentirás? Por supuesto que me arrepiento. Lo miré fijamente. Me arrepiento de no haber visto tu verdadera cara, de haberme casado con basura como tú. Antes de irme, miré a su madre. Señora, supuse que sería la última vez que la llamaría así, cuando Pablo irrumpió aquí. Él ya había tomado su decisión. Los ojos de la madre de Pablo se enrojecieron. Negó con la cabeza hacia mí. Me di la vuelta y salí. El sonido de mis tacones resonó en aquel país extranjero. Ya había perdido un terreno. Pablo no tendría una segunda oportunidad para que yo apostara por él. Capítulo 19. Al regresar al país. Fueron las personas de Benjamín quienes vinieron a recogerme al aeropuerto, sosteniendo flores. Justo se cruzaron de frente con Pablo. En cuanto nos vimos, el ambiente se volvió extrañamente tenso. Gardenia mordió su labio, de pie detrás de Pablo. No es de extrañar que Camila insista tanto en divorciarse de ti. Una frase cargada de insinuación, pintando mi relación con los recién llegados como si fuera algo ambiguo. Pablo me miró. En sus ojos había una palabra escrita con claridad. Explicación. Yo actué como si no lo viera. Tomé las flores de las manos del joven que venía hacia mí. ¿Esto es una sorpresa de Benjamín? El secretario sonrió con profesionalismo. El presidente dijo, felicidades, señorita Camila, por alejarse de la basura. Pablo frunció el ceño bruscamente. Su intuición le gritaba que había algo raro. De repente recordó las marcas rojas en mi cuello aquel día. Se lanzó hacia mí, agarrando mi mano. Camila, en su mirada ardía el fuego. Aún no estamos divorciados. El joven secretario reaccionó rápido. No vi exactamente qué hizo. Solo noté que le apretó la muñeca a Pablo. Él soltó mi mano del dolor. El chico se colocó frente a mí, protegiéndome, con una actitud clara. El movimiento fue algo elegante. Me divirtió. Así que por un momento, ya no me molestaba tanto. Pablo, furioso. Aún no estamos divorciados. Camila, ¿una mujer como tú no sabe guardar distancia con otros hombres? El chico levantó el mentón. Mi jefe dijo que pronto se divorciarán. Capítulo 20. Pablo dejó de fingir, y junto con Gardenia, se estableció en la ciudad apareciendo juntos en todas las cenas y reuniones. Lástima que Gardenia no era empresaria. Ni siquiera podía decirse que tuviera gran inteligencia emocional. Al contrario, tenía justo la arrogancia que más admiraba Pablo. No tuve ni que investigar. Pronto supe que Gardenia había hecho un escándalo en una mesa de negocios, haciendo que Pablo perdiera un contrato ya asegurado, unos 20 millones en ganancias. Estas cosas se contaban como chismes en el círculo social, pero mi atención no estaba en eso. La licitación del terreno del este de la ciudad había comenzado. Decían licitación, pero en realidad solo Benjamín y yo teníamos la capacidad de quedarnos con el proyecto. Según nuestra apuesta, yo era la que debía acompañar en la carrera. Benjamín ya sabía de antemano el margen de beneficio que yo había ofrecido. No pensé que al anunciar los resultados, mi empresa ganaría con una ventaja de 0,01. No tuve tiempo de esconder mi expresión de sorpresa. Benjamín sonrió. La apuesta es para socios comerciales, pero a mi mujer no la uso en mis juegos. Felicidades, Camila, ganaste la licitación. Aceitoso, pero no desagradable. Una sola frase significaba que una fortuna entera entraría en mis manos. Le guiñé un ojo. Todo un presidente, muy generoso. De pronto, alguien a mi lado gritó, ¿eres tú? En un instante, todas las miradas se centraron en la escena. Una figura se lanzó como loco, agarrando a Benjamín por el cuello de la corbata. Pablo gritaba, ¿ese hombre eres tú? Ah, recuerdo tu voz, ¿eres tú? ¿Fuiste tú el que se acostó con Camila? ¿Fuiste tú? Empujé a Pablo con fuerza. ¿Estás loco? Ya era el hazmerreír del círculo. ¿Ahora también quería arrastrarme a mí? Los ojos de Pablo estaban rojos. Aún estamos en el periodo de reflexión. Camila, vuelve conmigo. No nos divorciaremos. Hagamos como si nada hubiera pasado. Puedo perdonarlo todo. Había demasiada gente. Apreté los puños. La rabia subiendo como un incendio. La punta del zapato de Benjamín rozó mi tacón. Bajó la voz, sonriendo, sin perder la calma. Hoy hay muchos medios. Una frase.
y mi cabeza se enfrió al instante. Miré a Pablo durante mucho tiempo. Luego sonreí. Me acerqué a él, y en su oído, una palabra por una palabra, pues hazlo entonces. Capítulo 21. Yo y alguien como él, por supuesto, no somos iguales. Satisfacer mis propias necesidades y, de paso, disgustarlo un poco ya era suficiente. No había necesidad de dejarle pruebas que pudieran perjudicarme. Desde que el divorcio entró oficialmente en proceso, no volví a tener relaciones con nadie, aunque Pablo investigara. Solo podría terminar con las manos vacías. Y claramente, él también lo sabía en el fondo, por eso solo podía mirarme con incredulidad. Su mirada se rompía. No te rompas. Le sonreí, animándolo. No te preocupes. La vida sigue. Al fin y al cabo, pronto vas a ser papá. Mitad de su patrimonio ya perdido, sumado a la quiebra del negocio por 10 millones. Y encima un hijo que mantener. Benjamín se acercó, con toda seriedad. Oh, entonces te deseo. Un tiro, dos pájaros. La cara de Pablo se oscureció. Apretó los dientes durante un largo rato. Antes de volver a mirarme, cuando te volviste tan cruel, Camila, en realidad, siempre fui así de cruel. Solo que, cuando amaba a Pablo, guardé todas mis armas. Cuando se cumplieron los 30 días, Pablo y yo aparecimos puntualmente en la oficina de asuntos civiles. Él apretaba los labios. No tenía ni el cansancio ni la miseria típicos de esas novelas donde el hombre persigue a su esposa arrepentido. Al contrario, me observaba con una mirada complicada. Camila, aún estás a tiempo de arrepentirte. Miré hacia el coche donde estaba sentada otra mujer, y solté una carcajada suave. ¿Y qué harás con la madre de tu hijo? Él dudó un momento. La madre de mi hijo podría ser tú. Gardenia nunca quiso competir contigo. Soltó una risa amarga. Es tu prejuicio hacia ella lo que te hace verla como amenaza, pero en realidad es muy inocente. Aunque no pueda casarse conmigo, está dispuesta a quedarse en la ciudad H, 30 años de edad, y aún tan ingenuo con las mujeres. Por primera vez, empecé a cuestionar a mi yo de hace 5 años. ¿Tenía tan mal gusto escogiendo hombres? Lo saqué de sus delirios. Pablo, concéntrate. El sello cayó sobre el certificado de divorcio. Pablo se quedó paralizado un segundo. Antes de irme, me volvió a llamar. No te preocupes, no volveré a casarme. La implicación era clara. ¿Qué me esperaría? Yo no pude evitarlo. Pablo, pareces un idiota. Caminé rápido hacia el estacionamiento. Pablo gritó algo detrás de mí, pero el viento se llevó sus palabras, y no tenía ninguna intención de escucharlas. Junto a mi coche había un Aston Martin negro. La ventanilla bajó. Apareció la sonrisa de Benjamín. Para celebrar tu libertad recuperada, ¿te dignas a cenar conmigo? Hice una pausa. Saqué el contrato que ya tenía preparado y se lo entregué. Benjamín lo hojeó. Su expresión se volvió cada vez más seria. ¿Qué significa esto? Dentro había un 20% de las acciones del proyecto del este de la ciudad, cedidas a Benjamín. Equivalía a que, sin mover un dedo, ganaba una buena fortuna. Me recogí un mechón de pelo tras la oreja. De repente pensé, que tu secretario es bastante guapo. ¿Considerarías hacer un sacrificio? La cara de Benjamín se puso fea. Camila, sonreí levemente. Si no, pues olvídalo. No era mi intención molestar a nadie. Solo que, de repente, me di cuenta de que los hombres jóvenes tienen una buena proporción de cintura y cadera. En cuanto a lo que pasó entre Benjamín y yo, puede que hubiera un poco de afecto mezclado en el camino, pero desde el principio, su objetivo fue calcular. Calcular contra Pablo. Calcular contra mi matrimonio. Todo eso. Yo lo sabía muy bien. Entre adultos, basta con llegar hasta donde conviene. Él me dio una buena vista a cambio de un terreno. Y yo usé el cuchillo que me ofreció para cortar limpiamente el caos. Cuentas saldadas. Capítulo 22. Sin más ataduras. Me volqué por completo en el proyecto. A veces, escuchaba noticias de Pablo a través de otras personas. No les iba bien. La parte de los bienes que Pablo recibió no era mucha. Gardenia tenía reacciones severas durante el embarazo. Los gastos eran enormes. Y lo más importante, aquella serenidad tan delicada que Gardenia necesitaba mantener con cuidado. Bajo la presión del dinero, la comida, las facturas y la vida diaria, se volvió insostenible. Ella era una flor de enredadera tenaz. Era una madre pura, y por eso quería un estatus. Quería, junto con su hijo, pararse dignamente al lado de Pablo. Pero Pablo se negó. Estaba exhausto lidiando con el desastre de su negocio. Y le pidió a Gardenia que esperara. Que cuando estabilizara la situación, hablarían. Gardenia no hizo escándalos.
Solo publicaba frases extrañas en redes sociales. Al final, el llamado amor profundo no es más que un espejismo. Solo si soportas la soledad, puedes ver tu verdadero corazón. Las fotos eran siempre algún rincón junto a la ventana. O un libro, o una taza de té, la pureza de antes. Ahora solo hacía que Pablo se irritara. ¿Y acaso no fue esa terquedad, esa supuesta pureza, lo que Pablo había amado en ella desde el principio? Volví a ver a Pablo en una cumbre del sector. Podía verse claramente que había adelgazado mucho. Y tenía sombras oscuras bajo los ojos. Camila, su voz estaba áspera. Me detuve. ¿Ya nació el bebé? Una expresión incómoda cruzó su rostro. Pronto. Felicidades. Mi calma lo incomodó profundamente. Antes de irse, me sujetó, como si algo lo empujara desde adentro. Preguntó, ¿puedo preguntarte algo con sinceridad? Tú y Benjamín, ustedes. Mi mirada cayó en el rostro de Benjamín no muy lejos. Sonreí con tranquilidad. ¿Quieres saberlo? Pues justamente no te lo voy a decir. Capítulo 23. Al salir del lugar, Pablo siguió caminando detrás de mí. Me giré para mirarlo. Camila, dijo, solo quiero ver que estás viviendo bien. Más o menos. Mi voz era plana. Al menos, ya no tengo que preocuparme de que alguien confunda mis pulseras. Ni de criar hijos ajenos. Él, a 1 metro de distancia, soltó una risa amarga. No es necesario que me odies así. Por supuesto que no era necesario, porque no tenía tiempo para eso. Estás confundido. Abrí la puerta del coche. Solo me da pereza fingir contigo. De regreso al hotel, el joven secretario ya me esperaba en la suite. Tenía un cuerpo esbelto y unos ojos limpios. Sí, era el antiguo secretario de Benjamín. Cansada. Hermana. Tomó mi bolso con naturalidad. Luego se agachó, y con movimientos hábiles, comenzó a masajearme las pantorrillas y los tobillos. La fuerza, ni fuerte ni suave, perfecta. El calor de sus manos atravesó mi piel. Con una vitalidad fresca y vibrante, cerré los ojos. Un chico de 24 años, sin experiencia en el amor, limpio, fuerte. Lástima que su floración solo duraría 1 año más. Algunas amigas me envidiaban. Tienes dinero, belleza y no tienes marido. ¡Qué envidia! Lástima que solo te falta un heredero. Me limité a sonreír, sin contestar. Gardenia, en cambio, dio a luz un varón. La noticia se difundió en el círculo mientras yo estaba en una selva de Sudamérica. Mi teléfono apenas tenía señal. A veces alcanzaba a ver unas pocas fotos. En las fotos, Pablo sostenía al bebé, pero no tenía la alegría de un padre primerizo. Solo una expresión exhausta. Alguien comentaba en los mensajes. Dicen que la mamá de Pablo no quiere reconocer al niño. El negocio va mal. Perdió bastante en el último proyecto. Casi no se recupera. Y esa mujer tampoco es santa. Todos los días quiere un estatus. Apagué el teléfono. El secretario rodeó mi cintura con un brazo firme mientras avanzábamos. El guía señaló unas enormes plantas de hojas anchas adelante. Dijo que tenían una vitalidad increíble. Que podían echar raíces incluso en el suelo más pobre. Sí, hay cosas que, aunque se pudran en el barro, al final se convierten en nutrientes. Capítulo 24. Después escuché que, Gardenia, con el niño en brazos y el dinero que Pablo le había dado, se marchó de la ciudad. Antes de irse, le envió a Pablo un mensaje larguísimo. No era una queja ni una despedida sentimental, solo un análisis frío de lo que había ganado y perdido siguiendo a Pablo estos años, y de los gastos futuros para la crianza del hijo. Al final, ella no era realmente una ingenua. Sabía perfectamente lo que quería. Pablo no la detuvo. Le dio todo lo que había prometido. Excepto el matrimonio. Esa cadena de enredos que duró varios años. Al final terminó con una separación casi comercial, apagada y silenciosa. Al volver de Sudamérica, fui a hacerme un chequeo completo. El médico miró el informe. Señora Liao, su estado de salud es excelente. Sus indicadores superan a los de muchas personas jóvenes. Mi móvil vibró. Era el mensaje del nuevo estudiante universitario de Historia del Arte. Me invitaba por la noche a una exposición de arte futurista. En la foto que envió, sonreía radiante, con obras abstractas y llenas de fuerza detrás de él. Estos años, parece que me convertí en la versión de mí misma, que antes menos entendía. Personas que van y vienen a mi alrededor. Disfruto de la compañía, pero ya no entrego mi corazón con facilidad. Alguien comentó por detrás que yo y el Pablo de antaño éramos iguales. Solo me dieron ganas de reír. ¿Cómo podríamos ser iguales? Él evitaba responsabilidades, usando la novedad para anestesiar su vacío interior. Yo, en cambio, después de barrer por completo mi pasado,
Vivo con lucidez la vida que quiero. No manipulo a nadie. No le debo nada a nadie. Cada quien recibe lo justo y se marcha ligero. Y recién descubrí que la vitalidad y la admiración de un universitario realmente pueden alegrarle a una el día. Miré el teléfono. Le respondí con una palabra. Nos vemos esta noche. Extra de Benjamín. La primera vez que vi a Camila. Estaba al lado de Pablo. Sus dedos rozando casi imperceptiblemente el brazo de él. En el círculo todos decían que Pablo amaba a su esposa como a su vida. Un ejemplo perfecto. Yo me reí. Ese hombre. Solo con mirarlo, ya se veía que no era buena cosa. ¿Amar a su esposa como a su vida? Vaya mentira. Así que cuando vi el nombre de Gardenia, casi me reí en voz alta. A la mierda el amor profundo, con una especie de placer por verificar una predicción. Le envié la foto en vivo a su WeChat de trabajo, en la sala de reuniones, tal como esperaba. Su rostro se puso pálido, su muñeca, tan delgada, temblaba apenas en mi mano, como movido por un impulso. Le propuse aquella apuesta sobre el terreno del este de la ciudad. Yo quería arrancar esa falsa armonía, y quería ver qué pasaría con esa rosa cultivada en invernadero, cuando se quedara sin su clima perfecto. Pero, ¿en qué momento cambié de rumbo? Ella tiró de mi corbata, con la respiración temblorosa, y me preguntó si yo era limpio. Yo, por supuesto que lo era. Ella me tocó, y mierda, me volví adicto. Esa mañana, solo pensaba en la cara distorsionada que podría poner Pablo. Y me invadió una especie de placer ruin, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Pablo. Ese placer se hinchó, me acerqué al auricular. Y dejé que mi voz sonara deliberadamente ronca, cargada de satisfacción. ¿Los desgraciados se levantan tan temprano? El silencio instantáneo al otro lado, fue tan hermoso como una pieza musical. ¿Amar a su esposa como a su vida? Quedó fuera del juego. Al cederle el terreno del este, yo mismo me sorprendí, con la edad que tengo. ¿Cómo podía comportarme como un crío ansioso por impresionar? Pero aún así, lo hice. Rebajé mi oferta 0,01 puntos. Dándole toda la ventaja y la dignidad. Pensé que sería el inicio de un entendimiento tácito. Pero luego ella me entregó el contrato de transferencia de acciones. Sus ojos eran tan claros. Iluminando mi pequeña estrategia sin dejarle donde esconderse, me extendió el contrato y me preguntó si estaría dispuesto a renunciar a mi secretario. Mierda. Ella usó el dinero para dejar todo saldado, cortando de forma limpia y definitiva. Después, hombres jóvenes empezaron a aparecer a su alrededor, como prendas de temporada, y finalmente entendí, en esta cuenta, desde el principio hasta el final, el único que perdió, fui yo.